Bueno, vamos a terminar de ver la unidad 3, analizando los monopolios, que es la tercera falla de mercado que eh, vamos a estar viendo en la materia. Antes que nada, ya que vamos a estar hablando de mercados monopolísticos, quiero que sepan que la estructura de un mercado está definida por el número de oferentes y demandantes que componen ese mercado. No es otra cosa que el número de vendedores y compradores, ¿no? Y es esta la variable que va a determinar el tipo de mercado que estemos analizando. Acá hay un cuadrito donde pueden ver los distintos tipos de mercados, según haya muchos vendedores o pocos, y muchos o pocos compradores. Lo que vamos a estar analizando nosotros en el marco de las fallas de mercado son los monopolios, que es un tipo de mercado donde hay eh, un solo vendedor y muchos compradores. En contraposición, nosotros lo que veníamos viendo era la competencia perfecta. Competencia perfecta era un tipo de mercado en el cual había muchos compradores y vendedores, y esto implicaba que ninguno tuviese lo que se llamaba poder de mercado, que no era otra cosa que una capacidad de influir en el precio de equilibrio y en las cantidades ofrecidas o compradas. Además había otras características, ¿no? Como que había libre movilidad, ¿se acuerdan el ejemplo de- del alcohol en gel? Que lo que provocaba era que hubiera incentivos para las empresas de entrar en ese mercado debido a los beneficios extraordinarios que se estaban generando por la pandemia. Bueno, esta libre movilidad de empresas en el mediano y largo plazo también es una característica de la competencia perfecta. Y también llegamos a la conclusión de que el mercado competitivo era una situación teórica, pero ideal en cuanto a la estructura de mercado. Porque el precio equilibrio reflejaba el costo y la utilidad marginal. El costo para los productores y la utilidad marginal, que es el valor para los consumidores. Y esto era eficiente en términos económicos. En el punto de equilibrio, lo que ocurría es que los vendedores lograban vender toda la cantidad que querían y los compradores podían comprar toda la cantidad deseada. Y bueno, también habíamos llegado de alguna forma a esta conclusión donde las fuerzas de la oferta y la demanda eh, llegaban o se desplazaban hacia el equilibrio, y esto lo que hacía es que la intervención del Estado no fuese necesaria. Hasta que nos encontramos justamente con la falla de mercado, que es una situación donde el mercado no podía asignar por sí solo los recursos de manera eficiente. ¿Qué significaba esto? O que la cantidad ofrecida no era óptima o la cantidad demandada tampoco lo era. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, el tema de las externalidades negativas y el tema de las externalidades positivas? Donde una externalidad negativa, la cantidad socialmente óptima que debía ofrecerse era menor a la de mercado. Y en contraposición, en una externalidad positiva, la cantidad demandada socialmente óptima, o el valor socialmente óptimo de un determinado bien y o servicio, en el caso que vimos fue la educación, era mayor que la individual, que la demanda individual. Bueno, nosotros ahora vamos a analizar esta falla de mercado, que no es otra cosa que los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Bueno, un monopolio es una empresa que es la única vendedora de un producto que no tiene sustitutos cercanos. Y la causa fundamental de la existencia de un monopolio es la presencia de barreras de entrada. ¿Ok? Ahora vamos a estar viendo cuáles son las causas que generan barreras de entrada, pero que hay un breve resumen eh, de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este video, y qué es lo que finalmente haga que los monopolios sean una falla de mercado, es decir, que no asignen los recursos de manera eficiente, y es que tiene que ver con que la maximización de beneficios en los monopolios dan como resultado que el precio de equilibrio sea más alto que en condiciones de competencia perfecta. Esto desde un punto de vista, sin haber hecho mucho análisis, es lógico, ¿no? Porque el monopolio, al ser el único oferente, va a poder imponer precios de equilibrios más altos que los que son socialmente óptimos.
Bueno, justamente esto es lo que acabo de decir, ¿no? Esto es posible porque el monopolista tiene el poder de mercado. Y en línea con esto, si el bien llega a ser inelástico, el bien que suministra ese monopolio llega a ser inelástico, más posibilidad tiene de obtener mayores ganancias, ¿no? Disminuyendo la producción y aumentando los precios, ¿no? Porque recuerda que cuando un bien es perfectamente inelástico, una variación en los precios no altera la cantidad demandada. Bueno, volviendo al tema de las barreras de entrada, que esta es la causa de la presencia de los monopolios, tenemos tres tipos principales de barreras de entrada que tienen los monopolios. Uno son los recursos. Y por ejemplo puede ser que un recurso clave para la producción del bien que se suministra sea propiedad de una sola empresa. Después están las regulaciones del gobierno. Esto no es otra cosa que las autoridades concedan a una sola empresa el derecho exclusivo de suministrar o proveer, bueno, fabricar un producto o servicio, y después el proceso de producción, que son las economías de escala, y como vamos a ver, esto da lugar a los monopolios naturales. Brevemente, en el libro están desarrolladas estas tres barreras de entrada, pero creo que son bastante intuitivas, ¿no? Por ejemplo, en relación a los recursos del monopolio, podría ser, en un ejemplo súper teórico, que una persona en un pequeño pueblo sea la única que tiene un pozo de agua que está en funcionamiento. Entonces esa persona va a estar en un mercado monopólico si quiere vender el agua. Va a ser la única oferente de agua. Y obviamente va a tener poder de mercado y va a poder fijar los precios y la cantidad ofrecida. Y encima es un artículo de primera necesidad. En relación a las regulaciones de gobierno, bueno, acá el ejemplo puede ser, qué sé yo, las patentes, los derechos de propiedad intelectual, ¿no? El Mankiw da el ejemplo de los laboratorios y los escritores. El de los escritores está bueno, ¿no? En relación a los derechos de propiedad intelectual, tiene que ver que cuando un escritor escribe una novela, puede solicitar los derechos de propiedad intelectual, que básicamente garantizan legalmente que nadie puede imprimir y comercializar el libro sin la autorización previa del autor. Es decir, que el autor va a ser el único oferente de ese libro, o de sus libros. Va a conformar un monopolio. Y finalmente, bueno, el tema de los monopolios naturales, que tiene que ver con este tipo de barreras de entrada en relación a los procesos de producción, no es otra cosa que el tema de la presencia de economías de escala, ¿no? El monopolio natural es un monopolio que surge cuando una sola empresa ofrece un bien o servicio al mercado a un costo menor del que tendrían varias empresas. Varias, me refiero a dos o más. Así que bueno, el monopolio natural, como ya sabrán, va a aparecer cuando haya economías de escala en un rango de producción relevante, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son las empresas de distribución de agua, de suministro de gas, las empresas de energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso de las empresas de agua, para suministrar agua a la población de una ciudad, las empresas tienen que construir una red de tuberías por toda la ciudad. Y si compitiesen dos o más empresas por ese suministro, cada una tendría que pagar el costo fijo de construir una red. Por lo tanto, el costo total promedio del agua va a ser siempre más bajo si una sola empresa abastece a todo el mercado. Esto va a generar un monopolio natural. Y obviamente el tema de las economías de escala lo que genera es que el costo total, la curva de costo total promedio de un monopolio natural no tenga forma de U, sino que se va a ir aplanando cada vez más, va a ser cada vez más bajo. Y esto tiene que ver con que los costos variables no van a aumentar conforme aumenta la cantidad producida. Pero vamos a meternos en esto que es lo que a mí me interesa, que es cómo toman los monopolios las decisiones de producción y fijación de precios.
Porque lo que yo quiero es que comparemos cuál es el bienestar que tiene una sociedad ante la presencia de un monopolio y cuál es el bienestar que tiene en competencia perfecta. Según lo que veníamos viendo entonces, la principal diferencia que hay entre una empresa competitiva y un monopolio es que el monopolio tiene capacidad para influir en el precio de su producto. La empresa competitiva no, es pequeña en relación al mercado en el que opera, porque hay muchas, y no tiene poder para influir en el precio del producto. Es tomadora de precio, acepta el precio dado por las condiciones del mercado. El monopolio, como es el único productor en el mercado, puede modificar el precio del producto mediante ajustes en la cantidad que ofrece en el mercado. Esto creo que es bastante claro. Y si no les queda claro, miren estos gráficos. ¿Qué ocurre acá? En la curva de demanda de un monopolio y la curva de demanda de una empresa competitiva. Las empresas competitivas pueden vender toda la cantidad que deseen, ¿no? Al precio de mercado, son tomadoras de precio. Entonces hay un precio que viene establecido y toda la cantidad que quieran desear, que quieran vender, perdón, la van a vender a ese precio. Por lo tanto, la curva de demanda, como vimos en otras unidades, en la unidad anterior, puntualmente, va a ser horizontal. ¿Y esto a qué les hace acordar? Bueno, la curva de demanda de una empresa en competencia perfecta va a ser perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque la empresa competitiva vende un producto que tiene muchos sustitutos. ¿Y esto qué implica? ¿Por qué decimos que es horizontal y es perfectamente elástica? Bueno, porque cuando una empresa diga, bueno, yo voy a subir el precio, ¿qué va a pasar? Hay tantas empresas que la cantidad demandada de una que sube el precio va a ser cero. Entonces, este es el precio de mercado, esto va a permanecer fijo, y por encima de este precio de mercado la cantidad demandada va a ser cero. Porque si vos le subís el precio a una persona y hay un montón de empresas que tienen sustitutos cercanos que satisfacen la misma necesidad, los consumidores se van a ir hacia esos productores, ¿no? Hacia esos oferentes. Y por otro lado, o en paralelo, cuando vos bajes el precio por encima de este nivel, la cantidad demandada va a ser infinita. Te van a comprar todo lo que vos vendas. Pero bueno, obviamente eso no va a pasar, ¿no? Esto es lo que ocurriría en esos dos casos, para que entiendan por qué la curva de demanda en competencia perfecta es perfectamente elástica. Ahora, en contraposición, el monopolio es el único productor en un mercado. Y por lo tanto, la curva de demanda de un monopolio es la curva de demanda del mercado. ¿Se acuerdan nosotros que en las primeras clases analizábamos primero las demandas individuales y veíamos que la sumatoria de las demandas individuales nos daba la curva de demanda del mercado? Bueno, la curva de demanda de un monopolio es la curva de demanda del mercado, porque el monopolio es el único oferente en ese mercado. Y por eso el monopolio tiene la pendiente negativa. ¿Qué significa esto desde un punto de vista analítico? Básicamente significa que si el monopolio aumenta el precio del producto, los consumidores van a comprar menos. Y vamos a suponer que el monopolio no vende un bien que tiene una demanda perfectamente inelástica. Vamos a suponer que un monopolio vende un bien normal, ¿no? Bueno, por todos los motivos que analizamos en unidades anteriores, cuando el monopolio aumente el precio de ese bien que vende, la gente va a comprar cada vez menos. Si el monopolio reduce la cantidad de producción que vende, que es otra forma de ver esto, es decir, si pasa de este Q a este Q, si aumenta la producción, si el monopolio aumenta la cantidad producida, el precio va a bajar. Y si la reduce, el precio va a subir. Bueno.
la curva de demanda del mercado limita la capacidad del monopolio de beneficiarse de su poder de mercado. Un monopolio va a preferir, en lo posible, establecer un precio alto y vender una gran cantidad a ese precio. Pero la curva de demanda de mercado se lo impide. ¿Por qué? Bueno, porque concretamente la curva de demanda de mercado describe las combinaciones de precio y cantidad disponibles para un monopolio dado. O sea, mediante ajustes en la cantidad producida o en el precio establecido, el monopolio puede elegir cualquier punto de esa curva de demanda, pero nunca va a poder elegir ningún punto que esté fuera de esa curva. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué precio y cantidad de producción va a elegir el monopolio? Bueno, vamos a suponer que de manera similar o en el mismo caso que las empresas competitivas, los monopolios también tienen como objetivo maximizar sus beneficios. Y recordemos que los beneficios de las empresas eran iguales al ingreso total menos el costo total. Entonces, vamos a tratar de intentar analizar este tema de la maximización de beneficios. Primero vamos con los ingresos. Volvamos al ejemplo del suministro de agua. Vamos a considerar el caso de un pueblo en el que solo hay un productor de agua, y esta tabla que estamos viendo acá nos muestra el ingreso de este monopolio, que obviamente depende de la cantidad de agua que produce. Bueno, las dos primeras columnas lo que nos muestran es la demanda del monopolio. Si produce 1 galón de agua, lo venden 10, si produce 2 galones, reduce el precio a 9 para vender los 2, y si produce 3 galones, tiene que reducir el precio a 8, y así sucesivamente. Obviamente, si nosotros quisiéramos graficar esta relación, nosotros obtendríamos esta típica curva de demanda con pendiente negativa. Creo que esto es visible para todos, ¿no? Bueno, asumo que sí, obviamente, si no me lo pueden preguntar. La tercera columna lo que nos muestra es el ingreso total del monopolio. El ingreso total es igual a la cantidad vendida por el precio, ¿no? P por Q, ¿se acuerdan? La cuarta columna es el ingreso promedio, que es el ingreso promedio de la empresa, que era la cantidad de ingreso que la empresa recibe por unidad vendida. El ingreso promedio no era otra cosa que el ingreso total dividido la cantidad producida, que es la cantidad vendida, según estos datos. Bueno, como vimos en la unidad anterior, el ingreso promedio siempre es igual al precio del producto. Esto aplica tanto en monopolios como en empresas competitivas. ¿Se ve? Bueno. Esto tiene que ver, desde un punto de vista matemático, si no lo recuerdan, con que IP es igual a IT sobre Q, y decíamos que IT es P por Q. Entonces, matemáticamente, simplificábamos Q y nos daba que el ingreso promedio era igual al precio. Si no lo recuerdan, me avisan y lo volvemos a ver. Después, en la última columna, está calculado el ingreso marginal de la empresa, que es la cantidad de ingreso que se obtiene por cada unidad adicional que se vende y que se produce, obviamente. Para calcularlo, lo que se hace es obtener la variación que experimenta la empresa en el ingreso total cuando se produce una unidad más, ¿no? Miren acá, por ejemplo, cuando la empresa produce 3 galones de agua, recibimos un ingreso total de 4, y si incrementamos la producción a 4 galones, es decir, una unidad más de 3 a 4, el ingreso total asciende a 28, ¿no? Con lo cual el ingreso marginal es 28 menos 24, es este 4 que está acá. ¿Cuál es una conclusión a la que llegamos con toda esta dinámica muy importante para entender la conducta de los monopolios? Que el ingreso marginal de un monopolio siempre va a ser menor al precio de su producto. ¿Se ve esto? El ingreso marginal de monopolio es menor al precio de su producto. Y el precio es igual al ingreso promedio, que es la demanda, el ingreso promedio. Ahora vamos a profundizarlo con un gráfico, pero miren, si la empresa aumenta la producción de agua de 3 a 4 galones, su ingreso total aumenta solamente 4.
aun cuando se puede vender el galón en 7. ¿Se ve esto? Bueno, no los tengo del otro lado para corroborar, pero voy a asumir que sí. Si la empresa aumenta de 3 a 4, la producción, el ingreso total solamente, el ingreso total va a aumentar 4 pesos, eso es lo que quiero decir, aunque se pudiera vender el galón en 7. Es este ingreso marginal que está acá, esto que le decía de 4. O sea que en un monopolio el ingreso marginal es menor que el precio, porque el monopolio enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa. Este es el motivo. Para incrementar la cantidad vendida, el monopolio tiene que reducir el precio que le asigna a todos sus clientes. ¿Se acuerdan cómo era la curva de demanda? Bueno, la curva de demanda de un monopolio es como la curva de demanda que analizamos al principio de este curso. Si queremos aumentar la cantidad que vendemos, tenemos que reducir el precio. Esta lógica funciona para los monopolios. Así que el ingreso marginal de los monopolios es distinto al ingreso marginal de las empresas competitivas. Una empresa competitiva puede vender todo lo que quiera al precio de mercado, y el precio de mercado viene dado. ¿Cómo era el ingreso marginal de una empresa competitiva? Bueno, cuando producía una unidad más, recibía el precio de mercado por esa unidad, y no recibe menos por las unidades que ya vendía. Es decir, como la empresa competitiva es tomadora de precios, su ingreso marginal era igual al precio de su producto. ¿Se acuerdan de esto? Que el precio era igual al ingreso marginal en competencia perfecta. Bueno, el monopolio no es así. El monopolio, cuando un monopolio produce una unidad más, tiene que reducir el precio que establece por cada una de las unidades que vende. Y esta disminución del precio causa una reducción del ingreso generado por las unidades que ya vendía. Y como consecuencia, el ingreso marginal de monopolio es menor que el precio de su producto. Miren acá. Lo que tenemos nosotros acá es esto que les acabo de explicar. Básicamente, como el precio de la empresa es igual al ingreso promedio, la curva de demanda también es la curva de ingreso promedio, ¿no? La curva de demanda es también la curva de ingreso promedio, y esta es la curva de ingreso marginal que está por debajo de la curva de demanda. Esto es lo que acabamos de ver. Las curvas comienzan en el mismo punto del eje vertical, porque el ingreso marginal de la primera unidad es igual al precio del producto. Pero por la razón que vimos recién, el ingreso marginal que obtiene el monopolio de todas las unidades que vende posteriores a la primera, es menor que el precio del bien. Por lo tanto, la curva de ingreso marginal de monopolio siempre va a estar por debajo de la curva de demanda. Bueno, vamos a ver entonces esto que tiene que ver con la maximización de los beneficios. Y vamos a aplicar nuevamente esta lógica del análisis marginal a la decisión de los monopolios sobre la cantidad que tiene que producir. Vamos a suponer, en primer lugar, que la empresa produce una cantidad que está en un nivel de producción bajo, como acá, como Q sub 1. En este caso, ¿qué pasa acá? Bueno, el costo marginal es menor que el ingreso marginal, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Acá en Q1 el ingreso marginal es menor, el costo marginal, perdón, es menor que el ingreso marginal. En Q1. Este es el costo marginal. Recuerdan que la pendiente del costo marginal termina siendo la curva de oferta, ¿no? Bueno, y es menor al ingreso marginal. ¿Qué significaba esto? Que si la empresa produjera una unidad más, el ingreso adicional sería superior al costo adicional. Que el costo marginal esté por debajo del ingreso marginal significa justamente esto que acabo de decir. Si la empresa produce una unidad más, el ingreso adicional de esa unidad más va a ser superior al costo adicional en el que incurre por producirla. Por lo que los beneficios van a aumentar. ¿Ok? Esto ocurre en Q1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Cuando el costo marginal es menor que el ingreso marginal, la empresa obviamente va
aumentar los beneficios siempre que produzca un número mayor de unidades, es decir, se va a ir desplazando para arriba. Va a ir, recuerden que el costo marginal es la cantidad ofrecida. Bueno, ¿qué pasa cuando los niveles de producción son más altos? Exactamente lo mismo, es el mismo argumento. En este caso, en Q sub 2, estamos viendo que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. ¿Qué pasa en Q sub 2? Esto está por encima de esto. Perdón que no puedo dibujar, pero esta curva, la curva de costo marginal, está por encima de la de ingreso marginal en Q sub 2, ¿no? Con lo cual, el costo marginal está por encima del, es mayor que el ingreso marginal, y lo que esto implica, analíticamente o conceptualmente, es que si la empresa produce una unidad menos, el costo ahorrado va a ser superior al ingreso perdido. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa puede obtener más beneficios reduciendo la producción. Le conviene ir reduciendo la producción, y ¿hasta dónde? Bueno, justamente hasta este punto, al punto donde el costo marginal cruza el ingreso marginal. La empresa va a ajustar el nivel de producción hasta que se llega a esa cantidad, a ese Qmax, en la que el ingreso marginal iguala al costo marginal. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Esto es muy importante. La cantidad de producción que maximiza los beneficios en un monopolio está determinada por la intersección de la curva de ingresos marginales con la curva de costos marginales. ¿Ok? Este punto A, esto es importantísimo, ¿ok? Para entender cómo maximizan los beneficios los monopolios. Ahora, vamos a hacer un breve recuerdo de lo que veíamos en la unidad anterior. Nosotros habíamos visto que las empresas competitivas también elegían la cantidad de producción con la cual el ingreso marginal era igual al costo marginal. Entonces, en lo que tiene que ver con esta regla, o esta situación de maximización de beneficios, tanto las empresas competitivas y los monopolios son iguales, ¿no? Pero, ¿alguno se dio cuenta de la diferencia que existe entre estos dos tipos de empresas? Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta que el ingreso marginal de una empresa competitiva era igual al precio. Y en el monopolio, el ingreso marginal, lo que acabamos de ver, está por encima del precio. Está por debajo, perdón. El ingreso marginal está por debajo del precio. Es esto que vimos hace un rato. ¿Ok? Acá está el ingreso marginal de 4 y el precio era 7. Bueno, desde el punto de vista matemático, son estas igualdades. Entonces lo que concluimos es que lo que varía es la relación del precio con el ingreso marginal y con el costo marginal. Bueno, la pregunta ahora entonces es, ¿cómo encuentra un monopolio, una empresa monopólica, el precio del producto maximizador de beneficios? ¿No? Porque ya encontramos la cantidad. Habíamos dicho que Qmax era la cantidad donde se maximizaban los beneficios del monopolio, por los argumentos que expliqué hace un rato. Bueno, ¿saben dónde está la respuesta a este interrogante? En la curva de demanda, ya que relaciona la cantidad que los clientes están dispuestos a pagar con la cantidad que efectivamente se vende. ¿Okay? La curva de demanda es P por Q. ¿Okay? La curva de demanda es la curva de ingreso promedio. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el monopolio, una vez que elige la cantidad de producción que iguala el ingreso marginal con el costo marginal, va a usar la curva de demanda que tiene ese mercado para encontrar el precio más alto al que puede asignar por la cantidad producida. Por lo tanto, el precio maximizador de beneficios, en este ejemplo, es este punto B. Esta va a ser la cantidad ofrecida y este va a ser el precio que va a ofrecer esta cantidad ofrecida. Que como ya se habrán dado cuenta, este precio que ofrece es más alto que el costo marginal que tiene la empresa por suministrar el bien. Bueno, ahora podemos entender
una diferencia clave que hay entre los monopolios y las empresas de competencia perfecta. En los mercados competitivos el precio es igual al costo marginal. Recuérdenlo, esto lo habíamos visto en la primera parte, y en los mercados monopólicos el precio es superior al costo marginal. Y ahora esto nos va a servir para entender el costo social que tiene el monopolio. Bueno, ¿cuántos beneficios obtiene entonces un monopolio? Miren esto. Recuerden que los beneficios eran el ingreso total menos los costos totales. No sé si esto lo recuerdan. Con lo cual, IT menos CT también se podía formular de otra forma. Déjenme ver si puedo escribir. Bueno, no. Bien. Los beneficios eran ingreso total menos los costos totales. Matemáticamente podíamos llegar a la misma fórmula, o créanme, después en clase de última se los demuestro, pero es muy sencillo. Pero los beneficios de la empresa terminaban siendo el precio menos el costo total promedio, toda esta expresión multiplicado por la cantidad. ¿A dónde quiero llegar con todo esto que parece confuso? A que estos van a ser los beneficios del monopolio. Esta va a ser, este segmento BC, es el precio menos el costo total promedio, que es el beneficio que se obtiene por una unidad vendida típica. Y la base del área de este cuadrado, que es el segmento DC, es la cantidad vendida. Por lo tanto, esta área sombreada va a ser los beneficios totales de la empresa monopólica. Bueno, este video lo voy a parar acá, porque si no se les va a hacer muy largo a ustedes, y en otro video vamos a hablar del costo social del monopolio. Pero vamos a estar utilizando todo esto, todo este análisis que acabamos de ver sobre la conducta maximizadora de beneficios del monopolio. Así que ténganlo presente para esta segunda parte, que les prometo que va a ser muy breve.